Son las 9 de la mañana en punto, continúan aquí, agradezco mucho. Patricia Aguayo, vocera de los trabajadores del Poder Judicial, el magistrado Juan Pablo Gómez Fierro, la magistrada Julia María del Carmen García y la secretaria del Tribunal, Diana Berenice López. Secretaria, un ejemplo que nos pudieras dar así claro, cotidiano, de los riesgos que podríamos tener los ciudadanos si esto cambia de manera tan radical. Pues que tienen jueces independientes. Los jueces federales ahora, por principio, son jueces independientes. Las personas que integramos los órganos jurisdiccionales llevamos mucho tiempo ya trabajando los temas que se ven todos los días en los órganos jurisdiccionales. Una de las principales reformas, uno de los principales peligros y el riesgo de la cotidianidad de la reforma es que las decisiones van a estar en manos de personas que no tienen la experiencia. Uh-huh. Entonces yo le preguntaría al pueblo de México, ¿qué juez te mereces? Uh-huh. Uno de carrera judicial, especializado, que ha dado la vida completa al Poder Judicial Federal, o uno que lo puso el partido político en el poder. Porque ni siquiera va a ser el pueblo. Exacto, no nos engañemos, realmente ¿verdad? no, porque tampoco conocemos esos sistemas o han sido realmente muy limpios o transparentes. No vamos a las elecciones federales, que cuestan una millonada. Tenemos un nivel de abstención pues importante, esperábamos que este año fuera mucha mayor la participación y no sucedió, pues menos, no sé, van a ir a votar o vamos a ir a votar por jueces y magistrados y ministros que no nos inspiran ninguna emoción porque ni siquiera los conocemos, pero sí, magistrada Julia María va a generar un gasto tremendo. Claro. Acá otra arista que no podemos ignorar es este tema de la operatividad de esta propuesta, ¿no? Dejemos a un lado la necedad y este afán de control del poder público. Ahora hay que ver cómo vamos a hacer operativo esto. De entrada, este es un país con múltiples carencias y entonces pensemos si vamos a tener los recursos para cada determinado número de años, cada 9 años, vamos a estar gastando miles de millones de pesos por una elección que de entrada y de suyo se antoja absolutamente fuera de nuestra realidad. En este país se requieren medicina para la niñez con cáncer, se requieren escuelas, se requieren, vean lo que está pasando en Chalco, por ejemplo, ¿no? Tienen 2 semanas o 3 la gente inundada y no se ve para cuándo se solucione. Y entonces pongámonos a ver todas estas realidades, veamos cómo las personas buscadoras, veamos en qué sentido se tratan las personas migrantes, veamos el desplazamiento forzado que hay en Chiapas, es decir, este país tiene problemáticas gravísimas y nunca hay recursos suficientes, de millones de pesos en una elección. Exacto, en una elección que además de suyo ya se anuncia que va a ser un fracaso estrepitoso, con todo respeto. ¿Por qué? Porque si vamos a elegir a miles, dentro de miles de personas, si ahora mismo tenemos este nivel de abstención, imaginemos cuando tengamos porque así lo han dicho, y así se ha anunciado una boleta que va a haber 300 nombres para que yo pueda decidir en qué momento voy a estar buscando el nombre de alguien que medio conozca para votar. ¿Quién va a ir a votar? ¿En qué circunstancias? ¿En qué universo voy a conocer a cuántos de esa lista? Porque aparte, ¿no? La directora del INE ya lo dijo, el INE no tiene la preparación, no tiene los recursos, no tiene el personal para llevar a cabo elecciones de este tipo. Así es, ¿no? Y además tan precipitado, ¿no? Claro. Ahora, Patricia Aguayo, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? ¿En qué momento? Hablábamos con 2 de los ministros de la Corte y alegaban venganza del Ejecutivo. ¿Por qué? ¿Qué explicación encuentran ustedes? Bueno, aquí viene una historia muy interesante desde que se designa al hoy ministro Alcántara, que fue un personaje importante para López Obrador por la defensa que ejerció con él cuando fue jefe de gobierno y que ahora prácticamente como su premio, como el pago de la deuda, le dio el espacio como ministro en la Corte. Inicialmente empezó a fallar en favor de López Obrador, pero después ya no. Ya después cambió su criterio. Y se lo ha reclamado. Entonces, primer punto de venganza. Pero después, el mismo presidente lo ha dicho, aquí cuando estuvo el ministro Saldívar,
de presidente de la Corte, no había problemas. Solo se le llamaba por teléfono y se le decía que mira, ten cuidado con esto. O sea, perfectamente sabemos que les daban línea. Y sabemos también perfectamente que Saldívar tenía un coto de poder dentro del Poder Judicial y que presionaba a jueces y magistrados para que se emitieran resoluciones como él ordenaba. Y finalmente termina su gestión Saldívar y la quiso extender por 2 años más. ¿Y qué dijeron los ministros de la Corte? No, otro punto más para esa venganza. Pero ahora ya no era la venganza solo de López Obrador, ahora también era la venganza de Saldívar, porque no se le permitió extender su mandato. Y llega una señora ministra, y lo primero que les dice a sus juzgadores: ustedes van a actuar con total independencia. Aquí no se les va a obligar absolutamente a nada. Y empiezan a funcionar adecuadamente, como se hacía normalmente. Como debe ser, con independencia, con libertad. Con libertad. Son, digamos, los 3 capítulos de la venganza. No, falta uno. A ver. Que no se levantó en una ceremonia del 5 de febrero. En Querétaro. En Querétaro. Que no se levantó la señora ministra a aplaudirle al presidente. Ese también fue algo que le pudo y que abonó en contra de esta venganza. Porque había proyectos ya de reforma al Poder Judicial de la Federación. Yo leí un par de ellos, pero no estaban radicales, ni se proponía el tema de la elección de jueces por voto popular. Cierto. Pero ocurren toda esta serie de eventos desafortunados y entonces viene la radicalización, con inclusive la intervención del propio Saldívar, que ha sido el artífice atrás de todo esto y que sabe por dónde pegar, porque estuvo dentro de la institución. Magistrada Julia María. Sí, a propósito de esto, comentar al auditorio que estas conductas están siendo investigadas. El Consejo de la Judicatura Federal ahora mismo tiene abiertos procedimientos que están investigando estas verdaderas extorsiones. Hubo compañeros juzgadores, compañeras juzgadoras que con toda valentía se alzaron a decir: efectivamente a mí me presionaron, a mí me pidieron, a mí me exigieron, a mí me propusieron un cambio favorable a alguna situación. Por ejemplo, una cosa que siempre ha sido un mecanismo de control al interior era el tema de las adscripciones, ¿no? Entonces hay adscripciones que se ven interiormente que pudieran verse como un castigo o que pudieran verse como un premio. Y entonces a partir de ello es que se advierte toda esta situación, porque verdaderamente era un coto de poder gravísimo, pero además totalmente intrusivo a esa autonomía y esa independencia que siempre nos había caracterizado. Magistrado Juan Pablo Gómez Fierro. Bueno, creo que regresando un poco a esta preocupación particularmente que tengo, creo que el punto central, la elección de jueces y magistrados. Creo que debemos analizarla con una gran profundidad, con una gran reflexión. De verdad, creo que la decisión que tomemos en este momento va a ser crucial para las próximas décadas. Y algo que me parece muy importante poner en la mesa, Azucena, es que no estamos defendiendo una posición personal. Yo me voy mañana. El problema es el país que le vamos a dejar a las siguientes generaciones. ¿Termina su periodo? Lo he escuchado decir un par de veces que usted se va. No, me refiero a que yo no estoy defendiendo esta situación de privilegio. Es como metafóricamente yo en algún momento me voy. Ajá, exactamente, pero a lo que quiero llegar es que, a ver, yo he recibido, por ejemplo, amenazas de muerte. No, bueno, es que a eso me refería. Le han amenazado tanto y le han atacado tanto a usted por lo que se dice, sus resoluciones están en contra del gobierno y de los proyectos de la 4T, y entonces ha sido objeto de venganza desde Palacio Nacional. Por eso pensé que, pues, podría tomar esa decisión. Ajá. Que lo que estamos defendiendo es un interés colectivo, es un interés de todos, ¿no? En mi caso, por ejemplo, amenazas de muerte, investigaciones, ataques en redes sociales. ¿Eso sería suficiente para dejar y abandonar esta empresa como para decir, bueno, ay, ¿no? Pero no, en realidad lo que estamos preocupados es por lo que sigue. O sea, ¿qué país vamos a tener y qué sistema de justicia vamos a dejar, ¿no? Entonces, porque se dice, es que están defendiendo sus privilegios. No estamos defendiendo ningún privilegio. Es que ese es el discurso. Estamos defendiendo el Estado de Derecho y estamos defendiendo un sistema de
funciona, que es perfectible, que puede mejorarse, pero que ha demostrado que funciona. De un poder judicial que sí, como han aceptado magistrados, jueces, se ha mantenido lejano a la sociedad. Decían algunos ministros de la Corte, no hemos sabido comunicar porque estamos en nuestras oficinas, encerrados, revisando expedientes, etcétera, y de pronto pues nos dimos cuenta que algo estaba fallando allá afuera. Y ahí prendió el discurso. Es que efectivamente no hemos sabido comunicar, pero porque no es nuestra tarea pues ser populares. En muchos casos, si no es que en la mayoría, tenemos que tomar decisiones que van a resultar impopulares porque el Poder Judicial hace esta labor de órgano contramayoritario. Una sociedad quiere que se condene a una persona sin pruebas, pero el juez es el que tiene el expediente y tiene que decir, aquí no hay pruebas suficientes para que yo pueda condenar a esta persona. ¿Tú te imaginas, y hablábamos de esto, y mira, parece que no sucede, pero somos una sociedad bastante conservadora, entre comillas, que digamos, las mujeres tienen derecho al voto, sí o no, las mujeres tienen derecho a decidir sobre su cuerpo, sí o no, los violadores tienen que ser condenados a pena de muerte o a castración química, sí o no. Ya sabes las respuestas, ¿verdad? De una sociedad hoy. Sí. Y el juez, para poder ganar una elección, pues va a querer ser popular, secretaria. No, y además la independencia, desde mi punto de vista, la independencia judicial no debe ser una cuestión de ser valiente. No podemos llegar a ese, o a lo que estamos ahorita. Ser congruente. No, es un derecho y es una garantía de los mexicanos tener jueces independientes. Bien. Y este es un riesgo gravísimo de la reforma. Déjeme regresar. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación.